Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en Efesios, capítulo 3. Nos quedamos en el versículo 16, pero para continuar, porque no habíamos terminado ahí se habla de algo importante que yo quiero continuar hablando en el día de hoy. Y para hacerlo, me gustaría que releyéramos otra vez desde el versículo 14, para darle sentido a ese texto. 14, 15 y 16, vamos a leer. Dice ahí la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. Bien, aquí es donde nos quedamos la semana pasada, hablando del hombre interior. Dijimos que Pablo de lo que habla es de la necesaria transformación interna que debe producirse en todo aquel que cree en Jesús, que le abre su corazón a Cristo, ¿verdad? Cuando decimos que creemos en Dios, debe producirse un cambio en nuestras vidas. Si seguimos siendo los mismos que antes de creer en Cristo, algo no funciona, algo no va bien. Es imposible tener un encuentro personal con Cristo y que no pase nada en tu vida. Es imposible. O sea, no hay quien pueda creerse eso. Por tanto, hablamos de una transformación de carácter, hablamos de una transformación de actitudes, hablamos de una transformación de motivaciones, de los modos y las maneras en que tomamos las decisiones día a día. Dijimos que cuando el cambio es interno, se revela después en lo externo. Pero si el cambio es solo externo, ese cambio no tiene valor. Y hay personas que cuando oyen el Evangelio y empiezan a ir a la iglesia, cambian, pero solo externamente. ¿En qué se convierte una persona que solo cambia externamente? A ver, en voz alta, que yo me entere. En una persona religiosa. ¿Qué más? Religiosa y más bien ¿qué? Hipócrita, ¿verdad? Una persona que aparenta tener una relación personal con Dios que en realidad en su vida no la refleja. Ese cambio exterior no sirve de nada. A lo mejor la persona, por creer que ya no dice palabrotas, por creer que, ya viene a la iglesia, ya con eso es suficiente. Y no es así. Tiene que producirse un cambio. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 5, 17? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Y esto debe ser una realidad. Por tanto, a través de estas palabras, Pablo lo que quiere es que fortalezcamos la idea de que somos del Señor. Y si somos del Señor, ya no somos nuestros, ni somos del mundo, para hacer lo que agrada al mundo, ni tampoco a nuestra propia carne. Ahora tenemos que hacer lo que agrada a ¿quién? A Dios. ¿Les recuerda eso al lema de este año? ¿Cuál era el lema de este año? ¿Recuerdan 1 Tesalonicenses 4:3? Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y de esto es de lo que habla realmente Pablo aquí al hablar del hombre interior. Fortalecer el hombre interior. Necesitamos fortalecer el hombre interior para que la santificación interna se revele, se manifieste a nivel externo. La semana pasada acabamos leyendo Efesios capítulo 4. Leámoslo de nuevo, del versículo 17 en adelante. Efesios 4:17, aunque esto es adelantar un poquito, ya después lo meditaremos más profundamente, paso a paso, pero ahora vamos a leer del 17 en adelante. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Es decir, aquí Pablo está haciendo un requerimiento. O sea, no está diciendo, oye, si ustedes quieren, no. Esto digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que es una mente vana,
una mente vacía. Que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Se entregaron, dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así que una vez más el apóstol usa la metáfora del desvestirse y volverse a vestir. ¿De qué nos tenemos que desvestir? Del viejo hombre. Es decir, de los deseos carnales que antes teníamos. ¿Y de qué nos tenemos que vestir? De la justicia, de la santidad, es decir, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el vestido que debe adornar a un cristiano. ¿Ok? Justicia, santidad, verdad, no deseos engañosos. Por tanto, se nos habla de una renovación necesaria, una renovación de nuestro entendimiento. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes en esta tarde, y quiero que la piensen. ¿Ustedes quieren tener una mente limpia? ¿Quieren tener una mente limpia? ¿Quieren tener también una limpia conciencia? Bueno, tengo que hacerles otra pregunta entonces. ¿De qué alimentas tu mente? Es imposible tener una mente limpia si todo lo que haces es ensuciarla. Ustedes imagínense una casa que nunca se limpia y se ensucia todos los días. Y todos los días hacemos basura, pero no la limpiamos. ¿Se podrá vivir a gusto en esa casa? Sean sinceros. No. El caso más extremo de suciedad lo conocimos nosotros en Ubrique, estando nosotros pastoreando la iglesia en Ubrique, en la Sierra Gaditana. Había una chica joven, con 30 y tantos años, que nosotros sabíamos que llegaba antes de verla entrar, por el olor. Era una chica que nadie se quería sentar al lado de ella. Cuando ella llegaba a la iglesia, se sentaba, todo el mundo hacía ¡vup! Y se iba de su lado. Un olor horrible, corporal, a sucio, añejo. Era terrible. Ustedes saben la sensibilidad olfativa que yo tengo. Lo pasaba fatal. Le hablamos, le rehablamos, la corregimos, la disciplinamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Un día nos dio por visitarla. Cuando entramos en su casa, al caminar hacia... los pies se te quedaban pegados en la pringue. Pringue en el suelo. La cocina no se le veía el blanco por ningún lado. Era todo suciedad. Cacharros sucios, pero de no haberlos lavado nunca. Eso era asqueroso. Y hablamos muy seriamente con ella, le dijimos, mira, esto demuestra que tú no estás convertida. Porque Cristo no puede vivir, no quiere vivir en un sitio así. O tú cambias y empiezas a limpiar, o tú no estás demostrando que tengas un compromiso con Dios. Porque la limpieza interna tiene que reflejarse también externamente. Cuando uno está dentro por dentro, quiere estar dentro, limpio también por fuera.
Pero cuando uno está tan sucio por fuera, si no cuida su exterior, que lo ve todo el mundo, ¿cómo va a cuidar su interior, que no lo ve nadie nada más que Dios? ¿Conocen ustedes el síndrome de Diógenes? ¿Verdad? Es un trastorno mental, un desorden mental que hace que algunas personas crean que no pueden vivir sin todo aquello que se encuentran, sirva o no sirva para nada. Esas personas sufren continuamente viendo que tú tiras, pues no sé, usas un paquete de eso de leche, cuando lo terminas lo tiras a la basura. Esa persona no puede entender cómo tú puedes tirar eso. Eso le puede servir a esa persona. Se ve impelida a cogerla y llevársela a su casa porque le puede servir para algo. Después no le sirve para nada. Pero esas personas van acumulando cosas inservibles, pero que ellos sufren si tú se las quitas, porque ellos necesitan eso. Es un trastorno mental. Es una persona que tiene una disfunción, tiene una enfermedad mental. Pero llenan sus casas de basura. Lo mismo pasa con nuestra mente si nosotros no tenemos cuidado de qué le echamos dentro. No puedes tener una mente limpia, como digo, si no paras de echarle basura dentro. Si solo disfrutas con películas, con libros o novelas que hablan de egoísmo, de adulterio, de venganza, ¿de qué estás alimentando tu mente? Es importante tener en cuenta estas cosas. Si llenas tu mente de pornografía, de violencia, ¿qué estás llenando tu mente? ¿De qué? Si tú le echas toda esa basura a tu mente, ¿tú después vas a tener una mente limpia? No, vas a tener una mente sucia. Y muchas personas quieren tener una mente limpia, pero no tienen cuidado de qué es lo que meten en su mente. Y hay que tener cuidado, hay que pensar en estas cosas. Si alimenta los deseos carnales, las bajas pasiones, todo aquello que es malo, te va a costar muchísimo esfuerzo y trabajo poder mantener tu mente limpia. Te va a costar mucho trabajo. Aunque quieras, aunque ores, Señor, dame una mente limpia. Pero si no paras de ver lo que no debes ver. Pon una balanza el tiempo que dedicas, que pasas en la voluntad de Dios, y en el otro platillo de la balanza pon el tiempo que pasas fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué tiempo dedicas a Dios? ¿Qué tiempo dedicas a hacer cosas que no agradan a Dios? Porque no se trata de que te vuelvas ahora un beato, de que estés todo el día metido en la iglesia. No se trata de eso, no hablo de eso. Hablo del tiempo que dedicas a agradar a Dios y el tiempo que dedicas a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Y qué platillo pesa más? Hay creyentes que dedican un tiempo el domingo por la mañana, un tiempo el jueves por la tarde, y ya no se acuerdan más de Dios que nada más que cuando está sentado a la mesa y dice, Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y alguna noche se acuerda de orar, o alguna mañana de darle gracias a Dios por el nuevo día. Pero el resto del día se lo pasa haciendo cosas que agradan a la carne, en vez de hacer cosas que agradan a Dios. Entonces su mente está llena de cosas que no debe estar ahí. Y cuando menos se da cuenta, ya cayó. Ya tiene que estar pidiéndole perdón a Dios por sus pecados porque ha caído. Porque su mente llena de deseos carnales le ha llevado otra vez donde Dios no quiere que vaya.
Entonces estas cosas son muy importantes y las tenemos que tener en cuenta, sí o sí. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras en Génesis, capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué había en Noé que era diferente al resto de la humanidad? Que agradaba a Dios. ¿Y por qué? Porque no estaba de continuo pensando solamente en el mal. Es decir, Noé tenía cuidado de lo que pensaba. ¿Y tú? ¿Tienes cuidado de lo que piensas? ¿O simplemente piensas? Bueno, los hay hasta incluso que ni siquiera piensan. Sabemos que Dios destruyó a la humanidad de entonces por esa misma razón. Porque de continuo el pensamiento de ellos era el mal. Solo estaban pensando en hacer daño. Como pasa hoy, ¿no? Bueno, yo me atrevería a decir que hoy todavía es peor que entonces. Porque el hombre ha llegado a extremos que yo creo que en aquella época no se debió llegar. La maldad actual aún es mayor y peor que la de entonces. Cada uno de nosotros, día y a veces hasta de noche, estamos recibiendo el asedio continuo de mensajes contrarios a la voluntad de Dios. El ataque continuo de imágenes que no edifican, que no son conforme a la voluntad de Dios y por tanto que no nos convienen. Hay un pasaje que todos ustedes conocen, que es el Proverbio 4:23, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a mí me sorprende tremendamente que muchas veces nosotros seamos tan exquisitos en escoger ciertos pasajes que nos gustan, olvidándonos del contexto. Ahora, ¿saben cómo continúa ese texto? Porque la cuestión es, bueno, guarda tu corazón, pero ¿cómo se hace eso? Sabemos que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero ¿cómo se hace eso? Eso ya muchos no lo saben, pero los versículos siguientes nos lo dicen. Leamos. Dice Proverbios capítulo 4, versículos del 23 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y ahora nos da instrucciones de cómo guardar nuestro corazón. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿De qué habla Dios cuando dice aparta de ti la iniquidad de la boca? ¿De qué? Del hombre, no. Nos está diciendo aparta de ti la iniquidad de la boca. Que cuidemos lo que hablamos. Claro, aparta de ti la mentira, la blasfemia, el falso testimonio. Iniquidad es aquello que es contrario a la voluntad de Dios.
¿Ok? Aleja de ti la iniquidad de los labios, la perversidad de la boca. Además dice, tus ojos miren ¿qué? Lo recto. Y ahora pregunto, ¿tenemos en cuenta estos consejos de la palabra de Dios? ¿Miramos lo recto? ¿O también lo que no es recto? Porque si queremos guardar nuestro corazón, debiéramos seguir los consejos de Dios. ¿No les parece? Diríjanse tus párpados hacia lo que tiene delante. Es decir, no mires para atrás. ¿Qué dice la palabra? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Bueno, debiéramos pensar esto, ¿no? Si nuestros caminos son rectos o no. ¿Te paras a pensar en qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo o no lo piensas? A menos que tenga un problema y después te pregunta, ¿y qué me está pasando? ¿Y por qué me pasa esto a mí? A veces tenemos que toparnos con un barranco, caernos de bruces para pararnos y decir, ¿pero por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Y entonces nos paramos a pensar, ¿qué estoy haciendo que me ha traído a este lugar? Y cuando pensamos nos damos cuenta de que tomamos decisiones que no eran acertadas. Y posiblemente Dios puso a gente para decirnos, no, ese no es el camino. Pero nosotros, en nuestra tozudez, en nuestro empeño, dimos, sí, por aquí quiero ir yo. Por aquí voy a encontrar la felicidad. Y después resulta que no la encontramos. Y nos quejamos y lloramos. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y esto es muy importante, porque esto tiene que ver con lo que dice el Salmo 34, ¿no? Dice, apártate del mal y haz el bien. Pero hay quien quiere hacer el bien sin apartarse del mal y no puede hacer. Eso no es posible. Pero miren, si tú quieres fortalecer al hombre interior, tienes que tener en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo guardo mi corazón? Cuidando lo que hablas. Cuidado con lo que dices. No mientas. No levantes falso testimonio. No blasfemes. No tomes el nombre de Dios en vano. Cuidado con la lengua. Hay algunos que quieren hablar el don de lengua y no son capaces de controlar la suya. Hay consejos prácticos de cómo guardar nuestro corazón. Y si los tenemos en cuenta, si hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos dice, nuestro hombre interior se va fortaleciendo. Nuestros caminos se van enderezando. Y esta es la voluntad de Dios. Controla lo que miras, porque no todo te conviene. No mire lo que no es recto, lo que no está bien. Examina tus pasos, medita en lo que haces y si es correcto o no. Apártate del mal. Es haciendo estas cosas como cuidamos nuestro corazón. Y ustedes ya saben estas cosas. La cuestión es si las tienen en cuenta y las hacen. Esta mañana hablábamos con los niños y Shirley le leyó el pasaje de Santiago donde dice que no seáis solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos tenemos que repetir eso también a los adultos? Hay adultos que quieren que sus hijos anden bien
pero no tienen en cuenta que sus hijos están imitando sus pasos. ¿Cómo queremos que nuestros hijos sean honestos si nosotros mismos no lo somos? ¿Cómo queremos que nuestros hijos no mientan si mentimos nosotros? ¿Cómo queremos que nuestros hijos no sean egoístas si nosotros lo somos? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque son cosas que sabemos. Pero si solamente las sabemos y no la practicamos, ojito, estamos caminando por el filo de la navaja. ¿Por qué es importante cuidar el corazón? Porque cuando estamos hablando del corazón, no estamos hablando del músculo que bombea sangre. Estamos hablando de la mente, de la torre de control que gobierna nuestra vida. Estamos hablando de lo que pensamos. Y lo que pensamos nos va a afectar a lo que sentimos. Y lo que sentimos nos va a llevar a actuar de una manera o de otra. Por eso es tan importante lo que tú echas aquí dentro. Lo que tú guardas aquí. Si guardas imágenes de injusticia, tú vas a ser injusto. Si guardas imágenes de bondad, tú vas a ser bondadosos. Controla lo que guardas aquí, qué almacenas. Puede que alguien venga con una bandeja a ti llena de chisme, de crítica, de juicio, de odio, de resentimiento, y te la ofrezca. Oye, mira. Pero tú puedes decidir lo que quieres llevar dentro de tu corazón. Puedes decir, no, mira, gracias, no me interesa. Ve con esa persona y acláralo tú. ¿Notas la diferencia? ¿Por qué voy a llevar yo lo que no quiero llevar? Si yo no quiero llevar odio, resentimiento, recelo, juicio, malestar, ¿por qué lo voy a recibir? Sencillamente, la persona que quiera ofrecérmelo, digo, no, muchas gracias. Yo prefiero llevar en mi corazón el gozo del Espíritu, la paz de Dios, la fe, la templanza, la mansedumbre. Esas cosas sí que me edifican. Y eso es lo que yo quiero llevar en mi corazón. Depende de las decisiones que tomas, tu ser interior se fortalece o se debilita. Por eso es importante guardar la mente. Proverbios 23:7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. El apóstol Pablo no es de los que se andan por las ramas. Y los pastores de esta congregación tampoco. Por eso quiero llevarles a un pasaje de las Escrituras que está en Romanos capítulo 8. Y quiero que leamos los versículos a partir del versículo 6. Romanos 8:6. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, porque el ocuparse de la carne, ¿en qué acaba? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué prefieren? ¿Lo primero o lo segundo? Fíjense que es sencillo, ¿no? Si te ocupas de las cosas de la carne, muerte. Si te ocupas de las cosas del Espíritu, vida y paz. No hace falta hacer un estudio profundo de teología para entender esto. Tú lo entiendes perfectamente, sí o sí. ¿Verdad? Te lo entienden hasta los niños. ¿Prefieres vivir en paz o prefieres morir? Así de simple. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tú no puedes agradar a Dios actuando según los deseos de tu carne. Porque a veces tendrás ganas de acercarte a Dios, pero la verdad es que la mayor parte de las veces querrás salir huyendo delante de Dios. Si andas en la carne, si andas en los deseos de tu carne, la mayor parte de las veces
no querrás presentarte delante de Dios, porque Dios es luz. Y la luz lo evidencia todo. La luz hace ver la suciedad que hay en tu corazón. Por eso la gente no quiere venir a la luz, para que no sea manifiesto que sus obras son malas. Pero si tú te ocupas del Espíritu, entonces no tienes miedo a la luz. Tienes paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir según la carne? Según los deseos carnales. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de simple. Fíjense que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que con una mente sucia no vamos a agradar a Dios. Y algunos creen que pueden estar ensuciando su mente toda la semana y después venir un domingo a la iglesia y ponerse a cantar al Señor. Sí, lo pueden hacer. Pero no son cristianos por eso. Son hipócritas. El cristiano, cuando sale de la iglesia, sabe que sigue en la presencia de Dios. Y donde quiera que va, sabe que está en la presencia de Dios. ¿Sí o sí? Porque la presencia de Dios llena la tierra. Y estemos donde estemos, tendremos que decir como David en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? No puedo huir de ti. Vaya donde vaya, allí estás tú. Cuando Pablo aquí habla de la carne, no habla de una naturaleza caída que sea incapaz de hacer lo correcto. Eso es una falsa doctrina que no es correcta. Cuando habla de la carne, está hablando de nuestros deseos carnales, de dejarse arrastrar por los deseos que te alejan de Dios. De eso está hablando. De ahí la importancia de cuidar lo que pensamos, porque conforma lo que somos. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Son nuestros pensamientos los que nos hacen ser quienes somos. Esto no te ocurre solo a ti, sino a todos. Hay un pasaje en el cual nuestro Señor Jesucristo habló de esto. Vamos a ver Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este último verso es muy importante, porque es un pasaje clarísimo que tira por tierra la teoría, la falsa doctrina calvinista, ¿no? Todos somos llamados al arrepentimiento, todos. Cristo hace un llamado y a todos nos corresponde responder a ese llamado. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así está escrito en la palabra de Dios. Es falso que unos nazcan salvos y otros condenados. Es falso eso. Todos nacemos salvos, pero después nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo y todos acabamos pecando. Por eso a todos se nos llama al arrepentimiento. A todos, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron
Pecamos no porque nuestra naturaleza nos lleve al pecado, en cuyo caso Dios sería el culpable, no. Somos carnales, o sea, no pecamos porque seamos carnales, somos carnales porque pecamos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué debemos hacer? Si queremos realmente una mente limpia, si queremos una vida limpia, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Arrepentirse es cambiar de modo de pensar. Pero es muy importante que entendamos esto. Lo que ves, lo que oyes, te afecta. Por eso es muy importante tener cuidado de cuánto tiempo pasas, con quién, cómo, de qué, para qué. Es muy importante, porque lo que oyes y lo que ves te afecta. Y si creen que no, explíquenme, por favor, por qué las grandes multinacionales se gastan millones y millones en publicidad. Sino porque lo que tú ves y lo que oyes te afecta. Te afecta de tal manera que a veces compras hasta lo que no necesitas. Porque la publicidad te machaca, te convence. Del mismo modo, si tú pasas mucho tiempo con alguien que habla mal, acabarás hablando mal, aunque no quieras. Pero si estás continuamente oyendo hablar mal, acabarás hablando mal. Si andas con mentirosos, acabas siendo un mentiroso. Lo que ves, lo que oyes, te afecta. Y tenemos que ser guardadores de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debes supervisar lo que ves, lo que oyes. No significa que te metas en una burbuja. No estoy hablando de eso. El Señor Jesús, cuando oró por la iglesia, no oró para que fuésemos quitados del mundo. Oró para que nos guardara del mal. Tú puedes guardarte del mal aún estando en el mundo. Guardando tu corazón. Cuidando lo que ves. Cuidando lo que oyes. ¿Con quién pasa tiempo? Porque lo que ves y lo que oyes te va moldeando. Te afecta. Porque si no, nos crearíamos tantas necesidades que no son necesidades reales. ¿Cuántos tienen un teléfono móvil? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que necesitan el teléfono móvil? Que levanten la mano. Sí, ya están poniendo excusas. Ya están argumentando. Miren, ¿cuántos tenían móvil hace 100 años? Nadie. Ni siquiera hace 50 años. Nadie. Nadie tenía móvil. Pero hoy en día es raro ver un niño con 8 años que no tenga móvil. ¿Qué necesidad tiene un niño de tener un móvil? Pero somos pasto de las llamas. Caemos bajo el influjo de la publicidad. Buscamos excusas. No es por si no estamos, para que nos llame. No, por si se pierde. No, para que... Siempre buscamos 1000 cosas para justificar una necesidad que realmente no lo es. Lo que oímos, lo que vemos, es que todos tienen móvil. porque el mío no lo va a tener? Lo que vemos, lo que oímos, nos influye. ¿Es verdad o no? Lo es. Pero tenemos que guardar nuestro corazón. No digo ahora que tires el móvil, pero piensa lo que haces y por qué lo haces. Si quieres tener un móvil, tenlo porque te dé la gana tenerlo, pero no porque eres pasto. Eres
Un muñequito del que alguien tira de los hilos y tú vas y haces lo que te dicen. Y no es solamente que tengas un móvil, porque puedes tener un móvil como el ladrillo que tiene mi mujer. No, es que queremos tener el último modelo. Ahora los niños se ven, me hizo pensar el pastor, que anteriormente a mí me encantaba ir a la casa de mi abuela, pues, por los cariñitos de la abuela. Ahora mis nietos dicen, ay abuela, ven a ir a tu casa para ver la tablet por el internet, no vienen por la abuela. Claro, ahora no van a ver a la abuela, van a ver la tablet de la abuela. Pero es así. No nos damos cuenta, pero lo que vemos, lo que oímos, nos influyen. Y no todo lo que vemos y oímos es bueno. Y tenemos que guardar nuestro corazón, sobre todo para que no nos aparte de Dios. ¿Cómo vamos a fortalecer el hombre interior? Siendo prácticos. La palabra de Dios no es conceptos metafísicos difíciles de entender, no. Son cosas simples, sencillas. Si las tenemos en cuenta, nuestro espíritu se fortalece. Nuestro compromiso con Dios se hace firme. Y cuando vemos algo que no es correcto, no participamos de eso. Porque queremos agradar a Dios antes que a los deseos de nuestra carne. Hay personas cuyas mentes están tan sucias que no pueden abrir la boca sin que suelten basura por ella. Yo he estado trabajando al lado de algunas personas que eso era terrible, terrible. Lo más bonito que decía era una blasfemia. De ahí para arriba. ¿Se imaginan? Hay personas así, con un corazón sucio. Hablan mal de sus esposas. Lo hacen bromeando. Pero yo estoy seguro que si su esposa bromeara de él, como él bromea de su esposa, no le gustaría ni chispita. Y lo peor de todo es que a veces los cristianos hacen lo mismo. Y eso no debería ocurrir. ¿Verdad que no? Porque nosotros somos llamados a santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos cómo Cristo habla de su esposa, de cómo la ama y se entregó a sí mismo por ella, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, no el ejemplo del mundo. Ah, no, pero es que en el trabajo, como todos piensan así, todos son... ¿Y qué? Razón para que tú seas luz en medio de las tinieblas, no para que te sumas a las tinieblas. ¿No te parece? Debemos santificar nuestra vida. Vamos a ver un pasaje, con esto no nos va a dar tiempo de mucho más, pero vamos a ir al Salmo 119, que lo leímos antes, del 1 al 8, y ahora vamos a leer los versículos del 9 en adelante. ¿Cuántos jóvenes están tonteando con las drogas? Jóvenes muy jóvenes que ya en el colegio están fumando porros. E incluso algunos hijos de creyentes. Y si le dices a su papá o a su mamá que su hijo está fumando porro, no te cree. Mi hijo no. Los padres son los últimos en darse cuenta siempre de las cosas. Jóvenes, déjenme decirle algo. Que tu padre sea cristiano no significa que tú lo seas. Si tú quieres las bendiciones de la fe, tienes que tener fe. Si quieres tener la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, tendrás que convertirte a Cristo. No basta con que seas hijo de un cristiano. Tú tienes que ser cristiano. Y ningún joven que fume porro es cristiano. Salmo 119, versículo 9.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Siempre el corazón, la mente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto que se le dice aquí a los jóvenes es algo aplicable también a los adultos. ¿Con qué puedes limpiar tu corazón? Con guardar la palabra. La palabra te lleva a Cristo. Y Cristo, la sangre de Cristo, es la única que te puede perdonar pecados. Muchos jóvenes andan sucios por dentro, aunque por fuera no se vea. Parecen buenas personas, pero no lo son. Tienen apariencia de cristianos, pero distan mucho de serlo. Yo quisiera que los padres que están aquí hoy y las madres que están aquí hoy observen a sus hijos. Supervisen la vida de sus hijos. Vean si están limpios o si están sucios. No solo por fuera, sino también por dentro. Es la palabra de Dios lo que nos purifica. La palabra de Dios revela el carácter de Dios y nos exhorta a dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Bueno, yo no sé qué tan sucia pueda estar tu mente, pero si lo deseas, hoy puedes limpiarla. Con guardar la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9, lo dice claramente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda, sí, de toda maldad. Si tienes una mente sucia, pídele perdón a Dios. Confiesa tu pecado a Dios. Si tu corazón no está limpio, habla con el Señor. Dile, Señor, no quiero seguir con un corazón sucio. Quiero tener una mente limpia, una limpia conciencia. Necesito que tú me perdones y que me ayudes para andar no en los deseos de mi carne, sino en los deseos de tu espíritu, en la voluntad de Dios. El arrepentimiento y la confesión. Ahora, no basta con que lo hagas una vez. ¿Me permiten un segundito más? Please. No quiero irme sin terminar este tema. ¿Cuántas veces respiramos al día? Bueno, hay quien parece que lo ha calculado. Unas 10.000 veces. Entre 10 y 14.000 veces. Ahora, tú tienes que pararte haciendo lo que estés haciendo y decirle a tu cerebro, oye, mueve los músculos torácicos para que llenen mis pulmones y los vacíen, o lo haces de forma mecánica. Lo hacemos sin darnos cuenta, ¿verdad? Respiramos sin darnos cuenta. Todos los días, 10.000 veces, 14.000 veces. Y lo hacemos sin pensarlo siquiera. Ahora, Rosita, tú cuando te estabas sacando el carnet, los primeros días, tenías que tener en cuenta dónde ponía cada pie en cada pedal, cómo tenía que coger el volante si se te iba el coche para un lado o para otro, cómo tenía que meter la velocidad, cómo jugar con el embrague y el acelerador, la gente que venía, los que venían en contra. Tenías que tener 1000 cosas en cuenta, ¿es cierto o no? Todavía, porque llevas poco tiempo. Pero la mayor parte de la gente que conducimos hace años,
conducimos y vamos charlando tan tranquilo y no pensamos en que tengo que pisar el embrague para meter la velocidad, tengo que soltar el embrague y acelerar. No, lo hacemos de forma mecánica. ¿Es cierto o no? Del mismo modo, debiéramos hacer esto que hemos leído en Primera de Juan. Yo le llamo la respiración espiritual. Cada día nosotros tomamos 20.000 decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Unas buenas y otras malas. Cuando tú respiras, tomas aire. Y ese aire contiene oxígeno que lo necesita tu cuerpo. Sin el oxígeno no podrías vivir. Pero hay parte de ese aire que no puede quedar dentro de ti. Porque si quedara dentro de ti, envenenaría tu sangre. Y por eso nosotros aspiramos y respiramos. Y lo hacemos de forma natural. Del mismo modo, si a lo largo del día piensas algo que no es correcto, ora al Señor y pídele perdón. Cuando hagas lo correcto, gózate en el Señor. Sigue adelante, pero hazlo de una manera natural. No tienes que esperar a la noche para hacer examen de conciencia. Si has fallado en algo, si has puesto los ojos donde no debía, si estás escuchando algo que no debes oír, ahí párate y dile, no más, no, aquí, Señor, por favor, perdona, no quiero esto para mi vida. Quiero mantener mi mente limpia. Quiero fortalecer mi hombre interior por el Espíritu. No voy a continuar una vida mediocre. Quiero una vida espiritual fuerte. Quiero tener victoria en mi vida. Si te sorprende discutiendo con tu esposo cuando no debería discutir, párate, pídele perdón. Porque se puede dialogar sin necesidad de insultar o levantar la voz. Párate, pídele perdón. Y dile, oye, mira, nos tenemos que poner de acuerdo. Porque esa es la voluntad de Dios. Tú puedes tener una mente limpia. Tú puedes disfrutar de una limpia conciencia con que sigas los consejos que encontramos en la palabra de Dios. La cuestión es, ¿lo harás? ¿Quieres hacerlo? ¿De verdad quieres agradar a Dios? No es fácil porque al principio vas a fallar muchas veces, como cuando montabas en bicicleta por vez primera. Igual te vas a caer, pero no te preocupes, levántate otra vez. Y sigue intentándolos. Y llegará un momento en que para ti será algo natural el hacer siempre la voluntad de Dios y no lo contrario. Porque ahora lo natural es lo contrario. Y tienes que invertir eso. Tienes que conseguir que lo natural sea vivir agradando a Dios. Amén. Oramos al Señor y le pedimos que nos ayude. Pongámonos de pie. Me gustaría que estas cosas que vamos aprendiendo cada jueves no sea solamente una lección más, sino que podamos practicarla, que podamos llevarla a los hechos, sacarla de las palabras y llevarlo a los hechos, sacarlo de las ideas y ponerlo en práctica. Oremos al Señor para que nos ayude, para que esto sea una realidad. Me gustaría que 2 personas oren al Señor en esta noche, dándole gracias a Dios por su palabra y pidiéndole que nos ayude. Gracias, Padre, por esta palabra de esta noche, Señor, que hemos recibido, Señor. Tal y como tú nos has enseñado, podemos ser, Señor, de tu palabra. Sí, Señor. Queremos aprenderla, Señor, y ponerla en práctica, Señor. Gracias, te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Señor, ayúdanos, Dios mío, Señor, a nuestra boca, Dios mío, podamos saber de ella, como dice tu palabra, que no haya ido, que no haya
las pequeñas zonas, Dios mío, que vienen a destruir nuestra niñez. Ayúdanos, Señor, a cuidar lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, Señor, y podemos tener una mente santa y una vida como te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Despídenos con tu paz y con tu bendición, Señor, y allá donde quiera que vayamos, que podamos meditar en estas cosas, que podamos ponerla por obra. Danos la sabiduría y el poder, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.